Vamos a iniciar. Es mucha lectura, intentaré leer lo mejor que pueda. Selecciona arquetipo. A ver, tenemos que elegir cómo sería Z. Intelectual, muy inteligente, ingenioso, pero insensible. Se le ocurre todo tipo de ideas y datos interesantes. Bueno. Muy receptivo, emocional. De personalidad magnética, pero inestable. Podría llegar a perder la cabeza. Bruto. Muy bruto. Interactúa con el mundo mediante la fuerza física. Es eficaz, pero más tonto que una piedra. A ver, las habilidades que tenemos es intelecto, psíquico, psique, ¿no? Constitución, a ver, se pone arriba. Psique, sí. Y motricidad. Yo diría que Z, yo no lo veo que esté muy fuerte. Yo no diría bruto, o sea, Z es bruto, pero no es fuerte, ¿me explico? Yo diría emocional. A ver, lo podríamos crear manual. Pero yo escogería uno de estos. Yo tiraría por emocional, gente. Porque Z se deja guiar por las emociones. Que luego cuando decidamos, cuando tomamos decisiones, las tomaremos pensando que somos Z. Dicho de otra forma, que somos súper flojos, ¿vale? Que nuestra constitución es una puta mierda. Pero... Vale, nuestra constitución será una puta mierda, pero igualmente iremos a fuerza, porque somos emocionales. Es insensible. Hostia, podría ser, por el tema de que es insensible. ¿Pero no crees que es más divertido jugar de intelectual o emocional? Dejando el meme de Z. Sí, no, yo quiero jugar uno de estos. El bruto no lo creo. Mejor custom. Pongo custom. Bueno, vamos a custom, va. A ver, ¿qué nos dejan? Continuar. Vale, tu inteligencia refleja tu capacidad de razonar. Maestro, intelecto. Excelente. Bueno, normal, flojo, pésimo. Vale, ¿cuántos puntos tenemos? Vamos a ponerlo todo abajo. Psique, tu sensibilidad refleja tu inteligencia emocional. Constitución, tu musculatura refleja tu fuerza física. Lo pongo todo abajo, ¿vale? Tus sentidos, refleja tu agilidad. Y empezó a ver, yo lo conozco desde que empezó a streamar y vivo su detrás de cámaras. Vale, vamos a ver, tenemos unos cuantos puntos para repartir. Un total, a ver. Vale, tenemos que 9 puntos, 5 y 3, 8 puntos. Vale, gente, ¿cómo repartimos los puntos? Vamos a hacer algo equilibrado. Si tuviésemos que decir de estas 4 habilidades, ¿con qué destaca más Z? En intelecto, o sea, es inteligente, es sensible, está masadísimo o tiene muchos sentidos al detectar cosas. Refleja su agilidad, ¿no? O sea, es motriz. Yo le metería, a ver, al psique, la sensibilidad. Le metemos aquí 4. Z es listo. O sea, Z es listo también. Al final, arquitecto el tío. ¿Podríamos meter así? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno en intelecto y bueno en psique, pero es un flojo en constitución y un flojo en agilidad. Yo lo veo bien, ¿no? Yo diría que sí. Como mucho podríamos bajarle a inteligencia o así que 1 y subir algo a... Es que motricidad. Normal inte. Y 1 más en motricidad. ¿Así os parece bien? Vale, y el psique en bueno. O sea, tiene sensibilidad. Vamos así, va. Déjame beber agua. Vale, habilidades. Uf. ¿Puedo tocar algo aquí?
Ah, establecer principal. Total 3. Habilidades principales. Información. Vale. ¿Y qué tengo? Establecer principal. A ver. Haz clic para establecer la habilidad seleccionada como principal. Entonces, ¿con qué destacaría más? Z. Ah, entiendo. O puedo poner 3. ¿Qué tengo que hacer aquí? No me lo dice. Tengo que establecer una como principal. Buenas, Agu. Tiene bastantes habilidades. A ver, tiene lógica. Ejerce tu inteligencia en bruto. Deduce el mundo. ¿Vale? Enciclopedia. Recurre a todo conocimiento. Relata hechos fascinantes. Retórica. Practica el arte de la persuasión. Disfruta de conversaciones intelectuales rigurosas. Ese me lo pondría yo. Teatralidad. Interpreta al actor. Miente y detecta mentiras. Cuidado. Abstracción. Comprende la creatividad. Reconoce el arte del mundo. En el mundo. Podría ser este, ¿eh? O sea, al final es dibujante. Visión espacial. Reconstruye escenarios del crimen. Obliga a las leyes de la física a trabajar en pos de la ley. Este no. Tiene bastante habilidad. Yo creo que sí, que puede estar guay. Voluntad. Contrólate. Mantén tu moral por las nubes. Esta está guay. Mundo interior. Corazonadas. Instintos y ensoñaciones. No. Tendríamos que ponerle una de estas, ya que tenemos la habilidad. Bueno, a ver. Esta. Comprende a los demás. Pon a trabajar tus neuronas espejo. Autoridad. Intimida a la gente. Este. Yo sigo en lo de mi madre. ¿Qué pasó? ¿Me lo comentaste algo, lo de tu madre? ¿Qué pasó? A ver, este. Conecta con la comisaría 41. Comprende la cultura policial. No, este no. Sugestión. Hechiza a hombres y mujeres. Sé el titiritero. Este sería yo. Yo le metería autoridad, porque Z intimida. Y este es... Voy a leerlos, pero no los pondremos seguramente. Aguanta los golpes. Ríete del dolor. Ejercita tus poderosos músculos, ¿no? Viaja al planeta fiesta. Ama y sea amado por las drogas. Este sería el de Kobu, ¿no? Eriza el vello de tu nuca. Instinto, deja que tu cuerpo tome el control, ¿no? Coordinación ojo-mano. Preparado, apunta y dispara. No. Percibe, escucha y huele todo. No. El primero en reaccionar. No. Escabúllete delante de tus narices. No. Domina las máquinas. Fuerza cerraduras. No. Espalda recta. Nah. Autoridad, ¿verdad? Ah, vale, es verdad. Que el tema de las votaciones. Vamos a meter autoridad, que Z intimida bastante. Vale. Supongo. Le da un punto de más. Las furias habitan en el espejo, en su morada, pues hasta el agua más clara, si lo bastante profunda, no sé qué. Retirado primitivo. No existe nada, tan solo una negrura primordial y cálida. Vamos a hacer una cosa, gente. Si habla, si hay narrador, ¿vale? Si hay narrador, no leo yo, ¿vale? Porque si no nos meteremos una hostia ahí bastante fuerte. Nunca. Nunca. Nunca, jamás, no jamás, continuar inexistiendo.
Contenido libre de exmujeres. Dame más. ¿Qué has dicho de una ex no sé qué? Buah, ¿es Z? ¡Qué pasada! Que lo sé. Dame más. You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. ¿Qué tal si regurgitas un poquito más del delicioso olvido? Coming right up, sir. Smooth passage. Vale, no estoy tapando nada, ¿no? Marchando, señor. Buen viaje. Adiós y vamos. Me quiero bajar. Me gusta el dolor y la luz ardiente. Y querer cosas de gente que no quieren dármelas. Allá vamos. All right. Nothing down to fuck all, borough. Muy bien. De villanada a al de a la mierda. Un billete de vuelta al silencio. Visitemos el viejo islote cero. Mira, ahí están. Estoy harto de ser esta clase de animal. ¿Y a quién cojones le importa? ¿Visitemos el islote cero? Great choice, elder one. It has always been like this, and it always will. A ver, Z no diría, no, espera, necesito autohumillarme un poco más. No. No pares, sigue cantando. Cántame la tonada de la muerte. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meet around you. Vale. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, Momento. longing, dancing to disco music. Voy a ponerlo así. Vale. You can take it. You're a champion. Voluntad. Normal, éxito. Puedes soportarlo, eres un campeón. Madre, ayúdame. Tengo una cabeza pegada al cuello y estoy en ella. ¡Para! No quiero saber nada más de esa sensación. Llévame de vuelta al vacío informe incorpóreo. No, no tengo miedo, soy un campeón. Va, Z aquí se ha cobardado ya. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Socorro, que alguien me ayude, cortarme la cabeza, se va a cargar el resto de mí. ¿Quién soy? ¿Qué clase de criatura haría algo así a su propia boca? Aquí. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound. Estamos teniendo como una pesadilla, ¿no? Call from hell. Abrimos los ojos. Sí, somos Z. Comprobado. Aquí se ve. Salud, carga 0. Moral, carga 0. A ver, ponte el pantalón, anda. Has conseguido un objeto. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Percepción, oído. Un tintineo. Hay unas llaves en el bolsillo de tu pantalón de campana. Echarles mano. It says whirling in rags on the aluminium keyring. There is a single key on the ring. ¿Vale? The number 1 is etched on it. It's Vale, me he puesto el pantalón. Vístete, vístete. A ver. Me lo equipo. Vale, puedo tirar para atrás. Ah, vale, si tabulo, resalta todo en lo que tengo acción. Zapatos. Los pongo. ¿Qué es esto? Una cinta.
Parece que alguien arrancó la cinta mientras sonaba la canción. Ok. Pero no tiene nada. Pero, ¿puedo poner la cinta? En efecto, es la casa de Quo. Sí, es Z, pero un flaco. ¿Qué coño flaco? Ah, estuche de cinta vacío. No me sirve de nada, ¿no? Esto. Vale, no sé cómo utilizar nada. Aquí hay una botella. Una botella enorme de comodoro rojo. Está vacía, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿La ventana cerrada? ¿Rota? The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Vamos a evaluar el daño. Esto es una tirada de habilidad básica. Si fallas, puedes reintentarla. Ah, vale. What do you mean, assess the damage? How would you do that? What are you even trying to do? ¿Ha fallado la tirada? ¡Fracaso! Z, misión espacial mal, ¿no? ¿A qué te refieres con evaluar el daño? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué intentas? Vale, tengo que mejorar la visión espacial. Vale, de momento nada. ¿Y esto qué es? This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific. ¿Qué le subiste al personaje? Intimidar como habilidad secundaria. Bueno, como la habilidad secundaria. Y le hemos subido a emoción a 4, intelecto a 3, fuerza a 2 y motricidad a 3. La bombilla. ¿Vale? Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants Vale. to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Sabor Fire. ¿Qué coño es Sabor Fire? Coger la corbata, espera. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reset. Vale, perfecto. A ver, es más fácil. ¿Lo pillamos? You swoop up and catch the tie. Snap. La tenemos, la tenemos. From the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. Por cierto, Owen, ¿ya pensaste si te entra al server de Mococo de los Stark? No. Aún falta, me dijiste. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. Vale, y si acciono la bombilla, ¿qué pasa? Not a terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. O sea, he encendido y me da dolor de cabeza la luz. ¿La apago o la dejo encendida? La apago mejor, ¿no? The lights are off. Mejor. Vale, vamos a lavarnos un poco la cara. Uy. Aquí hay agua abierta. ¿Qué es esto? A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Vale. El lavabo está roto. ¿Por qué? Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. No nos recordamos ni de cómo es nuestro propio rostro. Desempeñar el espejo. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Vale. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there.
and you will never unbecome it. Está claro que no ha... Mundo interior. Está claro que no has madurado bien. No te va a gustar ni una pizca lo que vas a presenciar y nunca podrás dejar de serlo. Primero debería palpar para asegurar que no hubiera nada malo. O sea, Z no se quiere ver la cara. Yeah, there is definitely something wrong with it. Vale, tengo algo en la cara que está mal, pone. ¿El qué? ¿Qué pasa? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath Una your capa de alcohol bajo la piel. Lo siento, el 1. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. En tu nombre. ¿Pero qué coño le pasa a la cara? Por lo menos mi lengua está bien, a ver. It's not. It's swollen and snail-like. No sé si quiero que vea la cara. Que este juego tiene daño psicológico, gente. Tengo miedo que debo parar. Don't be scared. It's only your face. It's not like anyone's going to see it. No quiero. No, porque me saltará algún terror psicológico o algo. ¿Esto qué es? Vale, esto está cerrado. Hay varias botellas, vino, cerveza y licores. ¿Miramos la cara, gente, o qué? No me dejará salir, supongo, si no miramos la cara, ¿no? ¿Así? 52 grados centígrados. El sol se rompe y explota. Vale, estamos en una especie de hotel. Vale, y esto es la radio. ¿Qué día estamos? Hola, gente. Marzo del año 51, ¿ok? Hola. The young woman raises a cigarette to her lips. Clase. Miss Orange. Bailarina disco, ¿ok? Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Apartar tu rostro hinchado de su belleza y seguir caminando. ¿Agente? ¿Soy militar? Vale, nuestro personaje tiene amnesia. No. Ok. There's only one solution to this. You're a businessman. Autoridad. Normal, éxito. Solo existe una explicación. Eres un hombre de negocios. Espera, ya sé. Soy un hombre de negocios. Agente inmobiliario. ¿Ah, que sí? The young woman shakes her head slowly. No, pe. Vale, agente técnico. No. You're a police officer, sir. Eso supongo que si está entre comillas. Y que no se te olvide. No, no lo voy a amenazar, ¿no? ¿Estás de coña? I'm not. Unless you've been shitting us all this time. Da otro cigarro. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Vale, llevamos aquí 3 días. Vale. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Sugestión baja. A ver. ¿Por qué no recuerdo ser policía ni cualquier otra cosa? Porque estás emborrachado, vamos. ¿Quién, en su sano juicio, me permitiría ser agente de la ley? Es México, es lo que hay. Probar la expresión con ella. Hazle saber que la deseas físicamente. A ver, está borracho Z. Yo no creo que quiera darle, ¿no, gente? Probar la expresión.
con ella. Hazle saber que desea ella físicamente. Z haría eso. Z se intenta ligar a todo lo que se mueve, gente. Sí, ¿no? Vamos a ganar. Vamos a deprimirnos. ¡Vamos! The words have already left your mouth. Quiero follonar contigo. Z. What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on. Say it again. Se me ríe en mi cara. Z, no, hombre, no. No, no quiero. Nah, Z tira para adelante. No. You see, that's not what you said. You said... Fatal Z. Come on, man. Pretty, please. One more time. Don't back down now. Say what you said again. Proudly. He dicho que hay que follar. Búscate a otro que reírte. No, no. Vuelvo a decir. Autoridad. Claro que sí. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Buah, frase célebre de Z, ¿eh? ¿Qué clase de policía eres? Soy un poli del apocalipsis. Poli superestrella, no puedo seguir negándolo. Lo siento, no sé por qué he dicho eso, no. Eres muy guapa y lo siento, no. Soy un poli arrepentido, no, no. No tengo claro de ser policía, no recuerdo hacerlo. Soy un poli del apocalipsis. Has the time come already? Sí, estamos a escasos minutos del colapso total de la realidad. Polis populando por ahí sin recordar quiénes son, diciendo lo que acabo de decir. Debemos estar a un par de días del fin del mundo. No, aún quedan unos cuantos siglos por delante. Huimos pa'lante, ¿no? You're one intense cop. Anyone ever tell you that? Sí, supongo que soy muy intenso. Supongo que suelo serlo. Que suelo ser algo menos intenso. No tengo ni idea de por qué todo esto brota de mi boca. Como si fuera la cuarta pared. No sabría decirlo. No soy capaz de recordar que nadie me haya dicho nada nunca. Soy intenso. All right, then. Looks like I should go and prepare for what's to come. And thank you. This has been delightful. I do hope it happens sooner. F por Z. Otherwise, it's gonna suck for you later when you have to interrogate me. Uy, ¿la tendremos que interrogar? And for the record, no, I didn't do it. Y para que conste, yo no lo hice. Clash se llama. Clash. Vamos a investigar. Se ha dejado una rica colilla en el cenicero. Todavía está húmeda. Z es un guarro. Está cerrado, ¿vale? Aquí sería para hablar. ¿Puedo hablar con ella? The door is closed. Nah, vamos a dejarla. Que acabamos de molestarla. Antes de bajar, inspeccionemos. ¿Qué es esto? Trompe Le Monde. Francés. ¿Y al otro lado? Vale, puedo correr. ¿Esto? Hay algo en la mesa. Sí, pero ¿qué? Los 11 grados centígrados. ¿Qué es? Dinero. ¿Vale? Levantaremos un imperio, gente, ya veréis. Ah, vale. Micro. Atril para la letra.
El micro. Altavoz. Se empaña por la estática. You should totally sing karaoke here. The first chance you get. Your emotions Mundo need interior. space. Deberías marcarte un karaoke People cuando need to tengas la know your ocasión. vast oceanic soul. Mi alma es inmensa. Mi alma es modesta, de tamaño normal. Mi alma es insignificante. El contenido cúbico de mi alma se encuentra sepultado por la resarca. Mi alma es inmensa, es Z. Utterly. And it needs Y exige ser escuchado through a PA system a través de un sistema de megafonía. Yo lo veo lógico. by other people. Por otras personas. ¿Qué debería cantar si se diese el caso? You should sing the sad small church song from that tape you found. Thought it was obvious. Pues claro, con esa atisbarán la profundidad de mi alma. Estaba pensando en cantar algo alegre, para animar a la multitud. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. Que no, hombre, It's que no. profound. You would need another copy of the tape first, though. The one upstairs is destroyed. Vale. A ver esto. Bueno, William. Para cantar en el karaoke tendrás que encontrar primero una cinta trágica y después reproducirla en un megáfono portátil para aprenderte la letra. Cuando estés listos, pídele al gerente Whirling que te deje actuar. Preferiblemente por la noche, cuando hay más gente en el bar. Vale. Esto es como una tarea. Lunes pone. ¿Qué coño es lo que tiene aquí? ¿Hay un pájaro detrás suyo? A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a side, Es Han Martin. then looks down again. ¿No tiene una retirada Han Martin este tío? La cara. No sé por qué le veo una retirada. ¿Se ve? Es Han, ¿no? Se ha colado en mi juego. Disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. A ver. Empatía. Había desdén en su mirada. Incluso ahora te está ignorando a propósito. Mirar el ave disecada. ¿Eres el camarero? Ah, ni le hablamos a Hap. 2. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Nada, con este nos tenemos que hacer amigos, ¿eh? Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it. Most likely on a wall. ¿Qué es esta pared rota de aquí o qué? Something about it makes you feel bitter. Hay algo en él que hace que te sientas mal. Ah, le hemos roto nosotros. La verdad no me quiero involucrar. Déjalo que trabaje al Hub. The man plucks at the seabird, frowning. Aquí te queda el Hub. Deja que lo repare. No le tengo que ayudar para nada. Es joven independiente. ¿Qué es esto? No subhead. Para mí. Aquí robando. Hay alguien trabajando en la cocina. El resto está borrado. Vale. ¿Esto está cerrado o qué pasa? Para el personal hasta la 1. Vale, y tenemos hora aquí. Ok. A la 1 podemos entrar aquí. No tiene cocobur. La apertura a las 4. Gente, sé lo que estáis pensando. Hay una mujer aquí y es Z. ¿Sabéis lo que tiene que hacer Z, no? Lógicamente. Hello, sweetie. Buah, y de su edad encima. Hola, cielo. You shouldn't keep your colleague waiting. ¿Cómo? ¿Tenemos un compañero? ¿Qué es esto?
Máquina de pinball royal. Mira, Hub, sales en el juego, tío, mira. Fíjate. Fíjate en el retrato. The man plucks at the seabird. Te has colado en el juego, cabrón. Z no tiene límite de edad. Para hablar con este, ¿quién es? A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Kim Looks like he's waiting for someone. Kitsuragi, joder. Vale. Este le llamaremos Woden. Este seré yo. Aquí con gafas, el Woden pasado de edad es este. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Super majo, como podéis ver, le extiende la mano. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this, but why? Tal cual soy yo, Mira, si ahora mismo asaltasen el edificio, las ventanas volaran por los aires y toda la ira del universo descendiese sobre ti, este hombre, o sea, el Woden, este hombre se enfrentaría a la mismísima muerte para salvarte. Claramente yo. Con absoluta certeza. ¿Pero por qué? Le estrechamos la mano, claro. Amigo, justo te estaba mirando y me di cuenta que tienes uñas parras. Interesante. ¿También te has dado cuenta, tío? Sí, es verdad. Hello. Me di cuenta el otro día, tío. Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Me crees tan inocente, Roberto. A ver. Hola, soy Woden. Es un teniente. You realize he's waiting Como for 20 you años already. tarde que diga buenas, don Roberto. Está esperando que te presentes. Ah, vale, no nos conocemos como tal. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Sé creativo. Conceptualiza. Abstracción. Invéntate un nombre. Nos inventamos el nombre, ¿no? Lo intentamos. No, no, Cubo. ¿Dónde te sentaste? No preguntes eso, hombre. Raphael Ambrosius Cousteau. Rafael, Dios, qué chulo. Fracaso. Muy chulo, pero un nombre así no me hará parecer un cretino. Chulo, muy chulo, pero ¿no parece un poco pretencioso? El 3, ¿no? Me gusta. Creo que se llama Z. You instinctively run your hand over the multi-patterned silk of your tie. Its slickness gives you comfort and reassurance. Don't worry, Raphael Ambrosius Cousteau is one classy name for one classy cop. Pero ¿quién coño? Ah, la corbata horrenda está hablando. Yes, well. It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Todavía no. Then we should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is out back, right? It Vale. also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Puf, pues claro que sí. Pues no. La verdad es que no. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? ¿Ha bajado el cadáver del árbol? ¿Cadáver? ¿No me gustan los fiambres? Pues claro, hombre, ya te digo. No, del tirón. ¿Cadáver? Ajá. No.
So, the body is still in the tree. Sí. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer. Este es Woden cansado de la vida, ¿eh? Describe perfectamente mi estado de ánimo. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. ¿Y si te dijera que no soy un agente de policía de verdad? ¿Cómo estás tan seguro de que soy policía? ¿Qué decías que teníamos que hacer? ¿Le decimos la verdad? Sí, ¿no? O tiramos para adelante. ¿Viste que triunfó el capitalismo en Argentina? No, no lo vi. Tiramos para adelante. No, decimos que no acordamos de nada. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. ¿Vale? If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our Vale. number one concern. Entonces en marcha. To you, officer. Nueva tarea. Interroga al gerente, o sea, Juan Martín. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Vamos pa'lante. 2 gobiernos de derecha en la 2 da vuelta. Así sí me voy a gastar mi fortuna en Argentina. Joder. Eso es tema de conversación para charlando de mañana, Roberto. Pero mientras juego un juego de detectivos no me pondré a hablar de política. A ver, espera, yo debería tener una placa o algo así. You mean you don't have a badge? No la tenía cuando desperté. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible. Vale. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Vale. O sea, Woden se ha unido al grupo. Y tenemos que hablar con Juan Martín. Juan Martín. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns. Mr. Gart, right? Señor Hub, ¿verdad? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an Vale. inter-district investigation. So joining me from Precinct 41. El heraldo de la ruina. No decir nada. Z, aguántate. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? Vale. Buenas, King. No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking... Silver. ¿Quién es Silver? Do you have her number? As a matter of fact, I do. Vale. You said you just got here. From where? Are you a... What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many, many cafeterias I manage. Vale, Juan Martín es un empresario rico que maneja muchos locales, dicen. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you... Vale. I didn't imply that. Detective. ¿Quién, yo? Yes, Detective Cousteau. I have everything. You? ¿A qué te refieres? Si tengo preguntas, hacer el interrogatorio. Vamos a interrogarle, ¿no? Yes, yes. He means, do you have questions for me, like a police officer would?
Vale. ¿Qué problema tienes conmigo? Why would I have a problem with you? You're a hero, cop. Soy un héroe. Z es un héroe. Está siendo sarcástico. Am I? Or did you ride in, take the body down, solve the murder, and not trash my hostel room? No me gusta tu tono, no son formas de hablar. O sea, aquí Z se pone gallito. Oh, it's not. You're right, it's not. Así me gusta. Hap. Le hemos puesto en su sitio, gente. He has no respect for you personally, but this man sees himself as a law-abiding citizen, and you a representative of that law. Vale. ¿Eres el camarero? No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Claro. Hap no es un camarero, es el gerente. He's very animated all of a sudden. This is clearly a touchy subject. Es un tema delicado. Pues tiene toda pinta de ser un camarero. That period of my life is over. Not everyone who stands behind the counter is a bartender. ¿Qué diferencias I'm hay? the cafeteria manager. I have 3 cafeterias I manage. Joder. Hap es empresario en este juego. Administro 3 establecimientos. 3. Supérelo. A este lo meto en la cárcel. Seguro que es el asesino. ¿Quién lo mató? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. ¿Lo mataste tú? What are you, crazy? Of course I didn't Yo kill him. alguna Ha vez sido jugué él. algo similar estudiando inglés, pero lo mío fue de un libro. No existía aplicación y era bastante interesante. El libro tenía distintos finales según el camino que agarrabas. No sé ni quién es esa persona, Hap. Vale, ¿por qué se marchó Silvia? She went away because none of your business. ¿No es eso? Bien, ¿cómo que bien? Extra fine. Súper bien. ¿Dónde está el cadáver exactamente? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. ¿Y cómo llegamos hasta allá? That's easy. See that door there? First you exit Vale. through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. O sea, estamos en una especie como de hotel-bar con habitaciones arriba. O sea, tendremos que es un como hotel o un hostal, si más no. Nos hemos emborrachado, hemos destruido la habitación. Llevamos 3 días aquí con el cadáver colgado afuera porque hemos estado bebiendo alcohol sin parar. Definitivamente somos Z. Does he want you to feel guilty of making that hole? Como que no sabes quién es Todd. Espera que ahora viene Genki y te pone una araña X de Ognolul menor que 3. Ah, tu padre, Hap. Vale, eso es todo. Let's go. Vale, he tenido experiencia. Not so fast. You owe me 130 real. 130 reales, ¿por qué? No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling. En el fan libro can el asesino talk. siempre era Hap Martin, pero cambiaban los finales. A veces terminaba en la cárcel, a veces en un hotel. Un duro Hap. Ok, Yagu. A ver. Vaya bien, nos vemos luego. A ver, mundo interior. Nadie está diciendo que la corbata multipatrón que encontraste colgado en el ventilador pueda hablar. Nadie. Debe ser tu imaginación, pero... O sea, tengo una corbata que habla. Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! ¿Qué es real? O sea, Z tiene una corbata que habla. No te debo una mierda. Este es Z. Oh, you don't owe me shit. Well, officer, you're right. You don't owe me shit, you owe me money. No, si encima se cree gracioso el tío. We do not need to assert ourselves here. We only need instructions from him. This is the proprietor, remember? Me ha llamado mierda.
A mí me ha sonado a extorsión. A ver. ¡Me ha llamado mierda! He didn't. No ha hecho tal cosa. You know, I get this all the time. Some hobo comes in here or some backpacking arsehole off the boat. The next day, when they can't make their fees, they get aggressive. I just never thought I'd be in this shit with a cop. Please, just give me them. Who does that clown think he is? Arrest him! La corbata me dice que lo arreste. Acaba de hablarme de la corbata 2 veces. ¿Cuánto te debo? Pero, ¿qué es el dinero exactamente? Quedas detenido. A ver, es Hub, pero no creo que se merece. Yo creo que Z está borracho aún. Pero, ¿qué es el dinero exactamente? What are you, brain damaged? Pues de hecho creo que sí. Desde que desperté tengo problemas para recordar hasta los conceptos más básicos de la realidad. Vamos, o sea, le he dado una vuelta de cabeza y vamos a decir el 2. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Vale, ¿de dónde saco el dinero? ¿Por qué lo necesito? Vale, mostramos las monedas, sí. Yes, it is. Contarlas y dárselas. A ver, esto hace 10 más 10 es igual a 40. Ahora me faltan 90, ¿verdad? No, you see, that's 40 cents. Cents are a form of currency 100 times smaller than the real. I'm not even going to take this. Come back when you have 130 130 reales. Pero eso es horrible. It is. Isn't it evil? The order of magnitude between what is asked of a person and what they have. La oscuridad cabalga. Guardádmelo. There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kisaragi looks for something in the pockets of his orange bomber. ¿Va a pagar él? That's cop 4. I haven't offered to pay because I don't have any money either. Eso en idioma policial significa no me he ofrecido pagar porque tampoco tengo dinero. Este es Woden, claramente. ¿Y ahora qué? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Hub, ¿me vas a echar de tu casa? Bueno, a mí no, a Z. Hub, no sabía que valorases tampoco a Z, ¿eh? Ya te vale. Ya se lo diré ella. Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. No recuerdo dónde vivo. No recuerdo dónde vivo. Officer, you really need to take this up with your station. I have a shortwave radio in my car. Call them. Ask for assistance. We have to get this investigation started now. Creo que será lo mejor. Good luck. ¿Qué hay aquí? By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. Vale, no recuerdo. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. No sé, cerca. ¿En el Monte Maravilla? ¿Muy lejos? In time. Estoy hablando conmigo mismo, se supone. En el tiempo. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Vale. ¿Crees que podría rastrear el camino de vuelta de alguna manera? ¿A la calle exactamente? ¿El número exacto del edificio? Me da igual, viviré en un contenedor. A tomar por culo todo. Agente indigente a su servicio. ¿Qué va? Z se aferra a su casa, vamos. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Podrías intentarlo. Le da vuelta a algunas direcciones en tu cabeza cuando tengas un rato. Quizás te venga una calle o un apartamento. Vale. A ver, Woden. Hablemos. Yes? Háblame del What caso. do you want to know? ¿Qué quieres saber?
Háblame, dime cualquier cosa. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. Podría decirme, no sé nada literalmente. Do you want me to brief you? Infórmame. 3 days ago, the RCM emergency desk received a report about a security guard Vale. who was found hanged in Martinez. An anonymous Guardia de person seguridad. was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. Vale. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. Espera, ¿el informe dice quién era la víctima? A security guard or worker of some sort, hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. Porque no sabemos nada de quién ha llamado. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller. O sea, quien llamó modificó la llamada. Porque es esconderse. There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. Un momento, el MCR, ¿qué coño es? Es que el otro es Woden, es Dios en tierra. That's us, the Ravachol Citizens Militia. Ya ha dicho Z que tiene la sensación de que este daría la vida por nosotros. Vale. Nosotros, la milicia ciudadana Ravachol. Ok. Vale, a ver si me aclaro. Nuestro trabajo consiste en encontrar al asesino. That's right. Vale, perfecto. Vale. ¿Por qué trabajamos juntos si pertenecemos a distritos diferentes? Buena pregunta. I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Competición de meadas. His disdain is clear. This man would not use such an expression otherwise. ¿Qué quiere decir? You don't know? I assumed you were... Fíjate si puedes subir de nivel, abajo en el último icono. Vale. Daba por hecho que estuvo en el ajo. Sabes que tengo amnesia. Better still than an imbecile cop-off. Háblame de hecho. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Deberíamos decírmelo ahora, me parece. No, vamos a hacerle caso. Dejarlo estar. Was there anything else you wanted to know about the case? ¿Es misterioso? No, it's not a particularly mysterious case. ¿Por qué no? The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. Vale. I just don't see the case getting more mysterious than that. Se me acaba de pasar por la cabeza que a lo mejor algo de otro mundo podría estar involucrado. No. El hombre blanco, 40 y tantos. ¿Qué más necesitas? Es raro, ¿eh? Personalmente creo que las disputas laborales son algo muy misterioso. ¿Esto es racista, verdad? ¿Esta respuesta? Vale, así que posiblemente el caso no sea misterioso, pero ¿y sexy? ¿Y sexy? There was some interest in this case at my station. No, no lo but es. Not for the reasons you have in mind. You seem to wish there was Quizás haya una joven involucrada. ¿Estás seguro de que no deberíamos considerar ninguna perspectiva sexual? Oh, supongo que entonces eso es todo. Good point. Martinez is famed for its occult sex murder rites. ¿Cómo? It immediately. Ha funcionado. O sea, Z ha pensado con el sexo y este está de acuerdo. The weary tone is the surest indicator that the lieutenant is being... Ah, está siendo sarcástico. No, hombre, no.
¡Wala! ¿En serio? Eso es mega sexy. No tiene por qué ser una secta. Puede que solo se trate de asesinatos sexuales. No tiene que... ¿Por qué haber un asesinato puede ser solo sexo? A ver, sabemos que es mentira, ¿no? Este es el mejor RPG que he jugado. ¡Wala! ¿En serio? Esto es mega sexy. No, not really. Was there anything else? Aburrido. It can still be an otherworldly sex mystery in your head, with a dark twist even. ¿En tu mente todavía puede ser un misterio sexual? Así me gusta. Creo que Z, si algún momento ves esto, te estoy representando como realmente eres. Y sé que estarías de acuerdo. Challenging you to sex it up with some lurid twist. Don't get right into it. Básicamente te está desafiando a que lo hagas más atractivo con algún tipo de giro morboso. No lo sueltes ahora mismo. Madúralo un poco y luego dale en No los sé de morros qué con habla, él. pero ya me puse cachondo. Vale. Good. Mundo interior, legendario. Convencer a Kim de que hay un culo oscuro y sexy en el caso. Vale. Creo que deberías saber que no soy capaz de recordar nada. No response. He just arches his brow. Vale. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Me está criticando por pensar en mí. Me temo que es una situación médica. Bien, dejarlo pasar. Yo diría que es algo médico. Really? You look fine to me. Estamos hablando de daños graves, una destrucción. This psychodrama is unbecoming of an officer. No es psicológico. Me he provocado algún tipo de daño cerebral importante. Una escala sin Then you precedentes. should consider seeking medical attention. You can use the radio in my kinema to call your station's Lazarus. Was there anything else Vale. you wanted? Vale, pues lo utilizaremos. ¿Quiero hablar de ti? No. Convencer a Kim de que hay un giro sexual. Mundo interior. Un 28% para Z es suficiente. Only banal things strike you. At the core, you're a very banal person, with a very one you should be ashamed of. ¡Ay! No wonder the Se me ha roto la moralidad. ¿No? it was right to abandon you. F. Estoy triste, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espera. El largo y solitario camino a casa. Ventaja temporales de investigación. Más una enciclopedia. El regreso a la memoria facultad. Duración de la investigación 6 horas. ¿Vale? Rebobinemos. Reconstruyamos tus VO2. Pasos de vuelta a casa. Salta al puente levadizo del canal. Al sureste de aquí. Cáete. Levántate. Sal, asfalto. Va, esto es para luego, ¿no? Vale, eso es para luego. Es como una habilidad que tenemos que me da algo de enciclopedia, no sé, es algo raro. Interiorizar. Vale, pero esto es para... Perdería horas, que no quiero. Y aquí no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Vamos a mirar el cadáver. Al oeste. ¿Es por aquí? ¿Qué es esto? Red Design Kisline. Joder, vaya nombres más raros. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Vale, de momento esto pasamos, porque seguramente tendremos que llamar aquí.
You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. Ok, observas conjunto de huellas de neumático que han entrado aquí seguro. ¿Qué clase de vehículo rodó por aquí? Hard to say. Your vision is blurred and you're having difficulty concentrating thanks to your relentless Joder, la puta resaca me está destruyendo, ¿no? ¿Qué hago mirando esto? cop habit. You look at everything. Lo examinas todo. This isn't case related, you think. Lógica. ¿No crees que esto tenga relación con el caso? No sé yo, ¿eh? Fácil éxito. Tiramos. The tire tracks were left here by an Vale. unknown event that took place some days ago. It's a message. Comienzo, Written choque, in a marcha atrás, giro. rubber. Tuvo lugar hace unos días. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The Comenzó truck allí. and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. Why the pang of guilt again? Sentimiento de culpa. Hemos sido nosotros quien lo ha matado. O hemos sido nosotros quien ha chocado. Ah, ha dicho que no tiene relación con el caso es porque lo hemos roto nosotros. The hole in this fence doesn't look that huge. ¿Qué pasó luego? Autoridad. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building. Marcha atrás y golpeó el edificio, dice. Before heading south. Must have been in a hurry. ¿Guarda alguna relación con el caso? No. I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout. Vale, no tiene relación, hemos sido nosotros. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went. If you find the time. You are correct. This Correcto. is a rather motor carriage friendly city. Somehow that makes you feel scared. Vale, vale, vale. Seguimos por aquí. Vale, hemos sido nosotros, seguro. Por eso el sentimiento de culpa. Niño, niño. A ver, esto primero. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Hacer un recuento exacto. ¿Qué clase de botas? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails, all over the yard. Vale. Botas reforzadas. Isn't this something an industrial worker would wear? Vale, trabajador en industria. Noted. Perfecto. Él solo apunta. Y aquí fallaremos. What do you think you are? A super detective? You're hungover. These are just dents in the mud. No pattern emerges. Hostia, tengo dos bajadas, ¿eh? No sé qué pasa si me baja más. A ver, ¿qué dice? El ser humano se descompone cada vez que hemos tardado mucho. Mira las botas. Hace mirar esto, vamos a examinar. Dinero y magnesio. Bueno, hemos recuperado moral. Como un punto, ¿no? Parece que cada punto tiene 4. Alguien intenta cultivar plantas. Y aquí no podemos entrar. ¿Qué es esto? Un mecanismo de cabastre lleva varias horas oxidando. Vale. An inconspicuous pile of the roofing material eternite. Colocado de forma discreta. ¿Qué es esto? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old... Tiramos de percepción. Joder, la puta percepción. No me he subido nada allí. Because it's nice and orderly. Well-laid pallets. Easy on the eyes. ¿Te gusta verlo?
No, there's more to this. You get this strange feeling. ¿Qué sensación? Hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Hay algo más. An inconspicuous pile of the roofing. Sí, no, el Z no acierta una mierda. O sea, nosotros tenemos para hablar con gente, para intimidar, ¿no? Y nos está saltando todo. Mundo interior, enciclopedia y vista. ¿Qué es esto? ¿Un incinerador o qué? Una elevada luz descendiente. ¿Ni idea? Y este tío, este chico le está metiendo pedrazos al cadáver. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says whirling in rags. A ver. There's something in there, not necessarily connected to the case, but still. ¿Qué hago mirando el contenedor de basura? No es más que un mero contenedor de The basura. body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. Gente, ¿qué crees que habrá dentro? Trash, food waste from the cafeteria. They lock these containers to keep the derelicts from flocking in. Could be evidence too. Parece una suposición razonable. ¿Cómo lo abrimos? We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage. ¿Oh? Or we could ask for a key from the manager of the whirling in rags. He probably has one. Vale. Jan Martín tiene la llave de esto. O si no, lo forzamos. Pero Jan Martín no es muy colaborador. A ver, chico, ¿qué coño estás mirando? Vaya cara. Lo que tenía que aguantar, tal cual. A ver, es Z. Es igual que ir a su directo. Kuno, el cerdo se me está acercando mucho. O sea, creo que viene a empapelarme. Acercarte un poco más. Calma, quiero hacerte unas preguntas. Exagerado. Peque. Joder, están loquísimos. Que no, que no. Echarle vos, Peque. Tú de detrás. You can still see the top of her hat from behind the fence. Iré por detrás y le pillaré, ¿eh? A ver, gilipollas. Deja de lanzar la puta roca. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Si alguna vez ha existido un niño más feo que un pecado, es este. Su fealdad es casi exquisita, como un gremlin. Bien. Chaval, ¿tienes un momento? ¿Asunto policial? ¿Me concedes un momento, por favor? Este es feo, ¿eh? Shit coming up strong. Electroquímica. Good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. ¿Jugosa o qué? I mean drugs. The kid's on drugs. El chico va hasta las cejas. ¿Acaso, gente, he encontrado a Cobo? Podría ser, ¿eh?
El rastrillo. ¿Cómo? ¿Tienes el rastrillo? The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Kuno S, Kuno se llama. Perfecto. ¿Qué debe hacer aquí? ¿Vosotros dos sois hermanos? Oye, ¿quieres dar una vuelta? No soy estupa. Mira, tengo que hacerte unas preguntas. El 3. Fuck no! Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. A ver, vosotros dos sois hermanos. The fuck are you talking about? He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Dice que somos... Kuno, que nos follamos. Z, contrólate, que son unos putos críos. Mira, tengo que hacerte unas preguntas. Alright, entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. A ver, que yo me enteré. ¿Quién es Kuno? Kuno's Kuno, pig. ¿Por qué te refieres a ti mismo en tercera persona? The fuck are you calling a third person? Kuno's the fucking first person. Es que mira, aquí se ve aún bien, pero aquí... He looks slightly confused, but proud he came up with that retort. But right as he's getting distracted, you hear ¿Detrás de la valla? his Watch out, Kuno. He's trying to fiddle you. He's gonna put his hands on you. A ver... Help! Pig's got Kuno. Help! Ray! ¿Cómo? Help! He's got the Kuno, help! ¿Cómo? Mejor me voy. Responde a las preguntas, coño. Help! He's sticking his dick out. Se está sacando la chorra. Z, contrólate. Que es un niño solo. Too late, Kuno. His dick is out. You're afraid. Con más ganas, Kuno, que tiene la polla afuera. Tendrías que estar cagado de miedo. Pigs in aim, Kuno. Somebody, please. A ver. A ver, ¿a qué viene esta pantomima enfermiza? ¿Quién te ha incitado a hacer esto? ¿Estás colocado? Forma física. Desafiante. Parar en los pies con un buen mamporro. No voy a pasarlo, pero se merece un porrazo. Y Z le daría un porrazo, un crío. Buena, Z. You didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. Ay. El Z claramente. Hostia puta. Me ha pillado muy por sorpresa. Ay. Bien, bien, bien. Z representa su rol. Creo que me he tocado las lentillas. Oh. Uf, ahora no veo un momento. Este clip se lo pasáis a Z, ¿vale? Ay. No has conseguido cerrarle el pico. Tu puño regordete no ha alcanzado su objetivo. En su lugar te has arrastrado al suelo consigo. Uf, mi brazo y mi puta rodilla. Tratando de reconvertirte sin decir nada, no. Uf, mi brazo y mi puta rodilla. Kuno can't believe this shit. Can no one stop the Kuno? Nadie puede contra Kuno. Espera, espera.
Lo voy a destacar si me deja. Destacar este clip. Lo voy a destacar para luego. Hostia, qué bueno. Hostia, me ha pillado, no me lo esperaba esto. Ay. Pig, Kuno thought you had this. What happened? Kuno can't do anything now. The whole charade was about establishing dominance over you. It's safe to say he has succeeded. Toda esa farsa buscaba... Mira, autoridad. Toda esta farsa buscaba establecer un dominio sobre ti. No hace falta decir que ha tenido éxito. Gracias. Vaya mierda. Yo me he puesto autoridad, no sirve para nada. Joder, vaya desastre. A ver. Me lo merezco de acuerdo. Que alguien llame una ambulancia, creo que me ha hecho daño de verdad. Officer, you need to get up. This is turning into a farce. Ay. That's what you get if you fuck with the Kuno. You get fucked up. Me lo merezco, de acuerdo. Déjate de RT. ¡Kiva, ayúdame! Ay. ¿Te acabas de dar cuenta del morro que te has metido, mocoso? Levántate, levántate. Ay. Kuno's just gonna beat the shit out of you again. Kiva, ayúdame. I told you not to tempt such forces. Now, how about we go and do something worth the public's time? Look, see? It's the fucking war pig. You belittled yourself before the Kuno. Now you must seek his forgiveness. A ver, voy a llevarme bien. Fucking war pig. Las pases, Kuno. Estuvo mal intentar golpearte. Es un tío guay. Enterremos la hacha. Es un tío guay. Cool what? What the fuck is wrong with you? Venga, Z, joder. Caméletelo, o como se llame. You broke his brain when you fucked him up, Kuno. You better come up with a way to make Kuno forget you tried to fucking hit him, piggo. ¿Qué quieres, Kuno? Please don't waste time on nonsense. The lieutenant does not approve of this at all. El teniente no aprueba nada. Me da igual. Don't listen to the blind fuck, piggo. You're doing the right thing here, trying to get Kuno to like you again. Venga, te doy 2 centavos. You can pay tribute to Kuno with drugs, or cigarettes, or some wheels. Kuno could use some wheels. Motorized carriage shit. Lo que sea. What are you doing? El buen se molesta, ¿eh? Que le jodan a Kuno. Vamos a quitar eso. Pero practicable, vale. Vamos a ver. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. Vale. You seem to be holding your breath. Mira hacia abajo. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in, even through your clenched Fue Z. Puede ser, ¿eh? Que seas tú mismo el asesino. Resistencia legendaria necesitas, ¿sabes? Vale. ¿Por qué huele tan mal? Active decay.
It's okay to throw up, officer. No one is judging. Puede vomitar, gente, nadie le va a juzgar. He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. Vale. ¿Cómo lo descolgamos? Ah, ¿tengo que vomitar sí o sí? Tengo que vomitar, creo. Vamos a vomitar. Ah, no, espera, espera, me sale algo. Me salió algo, ¿no? There, he still is. Active Dick. He's about to blow. Me había salido una acción en azul. Yes. Vale, vamos a resistir y vamos a vomitar. There, he still is. Looking. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth. More instant and more familiar than anything you expect. Intenta alejarte. Vomito, ¿no? Ahí está. Creo que era necesario. Too late. It's impossible to keep in. Your body curls and pushes it out Vale. until a pool of vomit lies under your feet and your throat stings from the stomach acid. Vale, pero creo que va bien porque hemos sacado el alcohol, ¿no? Puto fiambre. Keep it. No necesito tu compasión, Woden. Soy Z, estoy rotísimo. It's not pity. You should wipe your mouth after vomiting. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. ¿Crees que el amoníaco ayudaría? Vale, ¿de dónde sacamos amoníaco? There is fruit nearby, east of the hostel. They usually have a smaller Al quantity. este del hostal. If they don't, El invernadero. there's a greenhouse here, and a gardener with a wheelbarrow on the corner of the whirling in rags. If she works here, she might have something for the smell. Vale. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Vale. Necesitamos conseguir amoníaco para poder resistir el olor y poder bajar el cuerpo. Ok. Vale, entonces hablamos con Martínez, con el señor Hub. Uy. Ah, que solo llevo un zapato, gente. Cago en la puta, me he dejado un zapato arriba. A ver. ¿Quién es este? Aquí hay algo. That sugary black rum stain on the counter Vale. makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long Vale. have you been up already? Son las copas en punto. ¿2 horas? An hour would have been bad. 2 hours is mystical. You have truly wiped out all trace of yourself if you Vale. haven't thought about rum and lemonade yet. He pensado en ello en secreto todo el tiempo. Hostia, habla consigo mismo, qué guapo, tío. Debía estar pensando, la bebida no me ha ido bien. Es Z, he estado pensando en ella en secreto todo este tiempo. There he is, the old boy, the devil. You rascal, you. Let's celebrate right now by licking that stain off. La merla, pero solo un poco. It'll be wild. Calmly, the lieutenant looks out of the window. Then to you, licking the tasty rum stain off the counter. But only a little. Then out of the window. Este se está desesperando. What are you doing? Investigando. We should move. Deberíamos seguir. You could definitely go for some more.
The titillating scent of alcohol in your nostrils was pure. Vale, estamos bien. Tú, despierta. Vale. On the counter, rolled out of his open hand, With you penis. see a blister pack of headache medicine. Vale, discusión con Carte. Forma física desafiante. Despertarlo, ¿no? Teniente, ¿quién es este? No idea. Looks like he works for Wild Pines, a logistics company who owns and operates the harbor. Pero ¿por qué está durmiendo todo el día? Possibly because there's a strike going on in the harbor. There's not much to do aside from drinking and sleeping. Seguro que es alguien que no coger pastillas. The man does not mind. You probably need them more than he does. Vale. You've just picked up some magnesium. This item is stored in the bottom left corner of the screen above your Vale, character que yo es profile. quería. Use magnesium to heal your morale if you have morale damage. Vale. ¡Hostias! Vale. Entiendo. Vamos a conseguir la... A ver, vamos a hacernos daño moral. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Qué es esto? Vamos a mirarnos en el espejo primero. Mírate en el espejo, anda, que no me gusta que salga así. Hangs on the wall, covered in steam. Desempañar el You espejo. cannot see yourself as you slowly abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there. Me da igual. Never be home. Claramente Z. Fijaos cómo está. Ahora lo vemos. Es que me tocaba mucho los cojones ver el retrato mal. You have no idea who this thing is, do you? Que Dios me asista, pero ¿esto qué es? Pues claro que lo sé. Una especie de superestrella o algo así. Me da que soy una superestrella. Es el rastro de un alcohólico en fase terminal. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? ¿Y qué hacer ahí? Tan solo está sin más. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Está hablando el espejo. No, seguir poniendo la You cara. can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Dios, no tengo ni idea. Que esta es mi cara de Don Juan. A ver, insinúo que soy vagamente comprensivo. Creo que además le consigo como un punto triste y trasnocho. Oye, tienes un canto. El 4, va. There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Enciclopedia. Ahondar en lo más profundo de tu mente y rastrear la fuente de la expresión. No. Electroquímica tampoco. Joder, es que no puedo hacer ninguna tirada. Pero bueno, ahora como mínimo vemos... A ver. Kim also tries not to look at the pile of taped viscera on the carpet, or the weird suitcase on the hat rack, or the pot Tan mordido que... dying Vale. in the corner. The man is finding it hard not to trip on the tape, and not to send any of the bottles rolling across the floor, where unidentifiable sludge makes it hard for him to breathe. Smells of vomit in here. ¿Estás completamente... ¿Estás contemplando la destrucción? Lamento el desastre. Fui yo, es mi sello personal. Aquí es donde ocurre la magia. Aquí es donde ocurre la magia. And by that you mean crimes against humanity? Pinta que quieren que lo rejuegues para hacerlo bien, supongo. Aquí desafié la moral burguesa. La desafié muy duro.
Esta es una expresión de mi yo, mi individualismo. No, me refiero a disco. Da igual. Bueno, crímenes contra mí mismo como poco. I have no idea what that means. ¿Vale? Lo que tengo que salir afuera sí o sí. The window stands broken in its frame. Vamos a ver. Cold wind blows the shards face Bien. outward. Whatever broke this window came from the inside. ¿La rompí con las manos? Fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. ¿Qué provocó esto? More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Vale. Algo impactó y rompió la ventana. A conseguir esa tirada. Vale. Los dejas activos y con el rato te dan bonus. Evaluar la magnitud de impacto. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. Vale. You're looking for something heavy. Un zapato. Large. The single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. It would have also been... Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, Vale. you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. A lo mejor no fui yo. You mean someone else took your shoe off and smashed the window with it? Debería salir a coger el zapato. Cold wind gushes in. Vale. The window stands broken in. ¿Puedo salir por aquí? Así, mira. Es que me he dejado el zapato, lo he visto antes. There they both are. Two identical shoes. Both Vale. copiously green and indiscriminately like two. Con los zapatos ganamos más experiencia. ¿Cómo quedan? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now. Está bien esto. Salobre, aire salobre. Vale. Si hablamos con el gerente... Vale, si hablamos con el gerente nos va a dar... Bueno, nos puede dar, si lo convencemos, la llave de la basura. Martínez. A ver. Can I help you? A ver... Pam. Vale. ¿El contenedor de la basura detrás es tuyo? Mine? No, it belongs to the whirling in rags. A whirling in rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Vale. Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. Ok. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. Vale, quiero abrirlo. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you. No, no se me revuelve nada. Y no es cruel, es de sentido común. Es de sentido común, no se me retuerce nada. Okay then. Maybe you're callous yourself. Necesitamos las llaves. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Vale. Just bring them back once you're done, please. Vale. Tenemos las llaves. ¿Vamos directamente con las llaves o...? ¿O vamos primero para buscar para bajar el...? Para bajar el cadáver. A ver. Una garreta. Puta policía. No les caemos bien a la gente. Este es el coche... ¿Es tu coche? Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57.
Puede que sí que sea el suyo. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. La puerta. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel pre. Menudo vehículo más horrendo. No, hombre, no. A ver, por una de las palancas de dirección. Klim, ¿qué es esta máquina? This is the Caprice Kinema, my motor carriage. You can use the toolbox and the radio if you'd like. Vale. Motor carriage. Something bad with the motor carriage. A dark lump rises. Porque hemos destruido nosotros la valla con nuestro coche. ¿Podemos montar y conducirlo? No, I'm afraid not. We have a murder case on our hands. Vale. Remember? Nothing. It's probably Vale. nothing. Forget I brought it up. Please proceed with the carefree loading. El mundo interior dice, no digas eso. The Caprice motorcar does provide most of our patrol vehicles, yes. In Vale. the cabin, you see a set of steering levers. A radio. Caja de herramientas. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. Vale. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Work is work. Balaplan con mango de goma. Linterna. It's robust, weatherproof, and well made. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. Cortapernos. The handles are long and sleek. Snap, snap, though the pry bar feels nice and cold. Useful for opening all sorts of doors. Vale, hemos pillado todo. Pull-out toolbox slides back. Y utilizamos la radio. The frequency tableau lights up, and a green button labeled. Para ver si me pueden ayudar y para la placa, ¿no? The soft purr of electrical kittens. Radio waves. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I... Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st precinct here. Vale. I'm putting him on. El TD es aquí. Pisafuegos, cambio. Encantado de conocerla. This is Officer Alice Demetrius, Vale. Precinct 57. How may I assist you? Me han dicho que tengo que conectar con mi comisaría. Con el Lazaret de la 41. Vale, ¿no? Necesito que me ponga con un civil. Una tal Silvia. Puede que haya informado de un asesinado. Vale. Primero vamos a hacer el tema de hablar con nuestra central. Just a second, officer. 10-2, 10-5. This is 41st. Joder, vaya cara este, ¿no? Over. Cambio. A scrawny old man sits in a dusty cubicle, smoking, with a large white rectangle sewn on his vest. In front of him is a box-shaped apparatus with... Hola, yo trabajo ahí. 10-4, what's your status? Dictatorio de constitución, cambio. No va bien. 10-18, 10-20, over. Por favor, habla en humano. Esos números no me dicen nada. State your message, sir, over. Necesito ayuda financiera urgente, ¿no? Vale. 10-4. Necesitamos información sobre detalles personales. Recover that, over. Comprueba el cambio. No la tengo. 10-9, repeat message, over. Mi placa, que no la encuentro por ninguna parte. Ha desaparecido así sin más. 10-4, message received. This is a very serious situation. I need Creo que es to malo que attend hayamos to the informado, captain. Over. Is it him? What does he want? Uf. Says he lost his badge and needs to report it. What? ¿Qué ha qué? ¿Qué ha perdido su placa? No decir nada. Who lost his badge? Joder, todo el mundo sabe que ha perdido la placa. Dick fucking Mullen. Who do you Dick think? Mullen se llama, Z. It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity.
Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Que no perdía su paga. Vale. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Va, operador, dígales que paren. Esto es serio. Jaja, el agente que ha perdido su placa, jaja. Ni que fuera el primer policía que la pierde. Solo quiero informar y seguir lo mismo. El 2. Z diría el 2. He says this has probably happened to other policemen before him and laughs sarcastically. Sí. Oh, God damn it. Is he fucking kidding? The whole station's gonna be dicked for this. Ah, bien. Satellite Officer Vikmar is wondering if you might be joking and adds that this tarnishes the reputation of... Mullen dicked us. Va, podemos proseguir. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Perfecto. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick, what's going on? Todo el mundo se entera que perdió la placa. Super cop here lost his badge. Super poli, me consideran. He lost his what now? ¿Se ha perdido qué? Hostia, ¿qué hora es? His badge. He lost his goddamn fucking Ha badge. perdido su placa. ¿Podría dejar de decir que ha perdido su placa? Un puto segundo. Ya basta, tengo otras cosas de las que hablar. 10-9, come again. I didn't get that. Over. New heights even for Captain Sober. Capitán Sofrio. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Pregunto si ha perdido el arma. No tengo arma tampoco. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Oh, joder, no está aquí. ¿No tengo mi arma? No. It's gone. It's not fucking on you. F. Don't sweat it, Bratan. You don't need a gun to have fun. We can still have La fun. corbata. It's not all over. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering about your gun. Over. Les intentamos convencer. Z, es tu momento. ¡Ah! Even before you can get the... Pero tío, ¿lo falló todo? Get scrambled in your brain. No, por supuesto que no he perdido mi pistola. Joder, no he perdido mi arma reglamentaria. He says he didn't lose his gun. Or his Pistolón, sea lo que sea eso. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Joder, el arma va a estar Serri. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. La madre que los parió. Oh, request a description, huh? We'll give it. Pues se la daremos. Una descripción. Describe una pistola de plasma. Pues para empezar, es enorme. Tiene rejillas de ventilación acampanadas en el frontal. Y también frascos de hidrógeno que sobresalen. Su radar teniente Klim. ¿Qué arma usas? Es un arma. ¿Qué más quieres? Una puñeta arma asesina normal y corriente. Ya sabes cómo son. Bam, bam. Mira, no tengo, ¿vale? He perdido mi arma. Kim, ayúdame. It's a single shot kill A9. An armistice to be precise. Es un Armistice Kiet A9 de un solo disparo, cambio. Says it's a kill 9mm armistice. No me ha timado, ¿no? Armistice? What, is he a fucking... Clearly he doesn't have his filier anymore. Ah, que utilizamos distintas... Dear God, he lost his gun. Oh my, I can't. La madre que los parió. It's really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself. But Disco here made him piss his pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his... Ask he still got Si conserva la chorra, creo que sí. No voy a... Ask him. Pregúntale. Sergeant Orson here is wondering Si conserva sus genitales. Hostia, pues no sé. Sí, también he perdido mi salchicha. Dejadlo ya, ¿vale? Me los he dejado en casa de su madre después de darle por el culo toda la noche. Puedes decirle eso. No me hace falta leer la tercera. Z, ataca.
That's a negative. Not going to say that. Negativo, no voy a decir eso. No, hombre, no. Jules, enróllate. What's he saying? Share with the class. ¿Qué dice? Compártelo con el resto de clase. He said he sodomized your mother. ¿Qué ha sodomizado tu madre? The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday party. Some nerve he's got. Sure, vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Chester. This isn't funny. This is my mom we're talking about. Tell him to apologize right now. De que se disculpe ahora mismo. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. Over. Si no te gustan las consecuencias, tal vez deberías evitar meterte con pisafuegos. Mac, he says you shouldn't have antagonized the firewalker in the first place. Ay. ¿Cómo? ¿Quién? Satellite Officer V. Pisafuegos. I'm afraid he might be referring to himself as Firewater, sir. Firewater? He's lost it. Fuck it. Tell him to find his goddamn badge and gun. Vale. The only Satellite Officer V. No, creo que estoy bien sin arma. Vale, lo he oído, estoy en ello. 10-4 affirmative. Officer is in pursuit of his firearm. Oh, God, Officer, do you need further assistance? Over. Vale, no. Roger that. 10-10. Over and out. No les voy a pedir dinero. To the south, in the 41st Precinct's relay booth, a small crowd has gathered around Communication Officer Jules Oldboy Pidier. Around a dozen cops. The small room is filled with cigarette smoke, abuzz with laughter, when Officer Judith Minnow enters. Her left... Vale. What is going on here? Did something happen? Vale. What happened is my partner made contact. It's not good. He's lost his badge and his sidearm. He seemed confused, delirious even. Se para a pensar. Mac, the torso Torson, is finger-fucking his fist, laughing hoarsely and apparently telling... Yeah, Mullen was fucked, alright. Yeah, Mac's right. Enough! None of this is funny. It's fucking sad. Iba pedo, vale. He's a cop. One of us could damn this. We must help him. Esta es buena, la Judith. Yeah? How do you fucking plan to do that, huh? Get him off the drink? Go jogging with him in the morning and get him on carrot juice? Está acabado. O sea, todo el mundo da a Z por acabado. No conocen a Z, ¿eh? I just know we can't give up on him when he's at his weakest. He wouldn't. Él no haría. ¿Qué ha hecho Z? Mac, man the door. You know what he told me? I don't want to get better. I want to get worse. Those were his words. Hostia, qué curioso, ¿no? This shit does not leave this room. Not a word of this to the captain. Or anyone else. I guess I can hold off the report for a few days. Good. Vale. Okay, everybody. Nothing but a prank call here. We all got our laughs. Far north, on the other side of the motorway, the officer quietly hunches... Vale, básicamente me están cubriendo. Aunque haya informado. Vale. Vale, cerrar. Vamos a abrir... Está guardado. Vamos a abrir el basurero ese. Me cae bien el policía nuestro. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says whirling in red. La palanca está a vida de acción. Ah. Abrir candado llave. With a well-oiled crack, the lock pops open. A ver. Don't. Maybe you should. No, no deberías. ¿No acabo de tener el presentimiento de que aquí hay algo dentro? There is, but you won't like it.
Sweat forms on your O sea, sé lo que hay dentro. Your hand is still on the lid. Abrir. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. A ver, mirar debajo de las cajas de cartón. You see milk, an egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing of note, however. Remover los trapos. Among the threadbare kitchen towels, something catches your eye. A pair of denim ¿Los pantalones vaqueros son míos? As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool. Ah, son los del cadáver. A rank corpse smell. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If this belonged to the deceased. Hostia, pero entonces quiere decir que Jan Martín está involucrado, porque solo él tenía la llave o los basureros. Drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets. Empty. Or empty. He wore them with a belt, too. A white belt. The loop, the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? Vale. Slimy catches your eye. Hay algo pringoso que te llama la atención. Echarle el guante. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste. Embolsar camisa. This is a military type overgarment. No label, serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. O sea, una camisa militar para ocultar una armadura. Este no debe ser de la víctima. The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that. Pero un poco más, una toalla regada, una taza, eso es todo. All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. No se enfrentara a esa fuerza. ¿Crees que William pudo estar involucrado de alguna manera? Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. Eso es un pequeño cabo suelto. The lieutenant nods, then looks back into the trash container. Buscar. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato, nothing. It's nothing. What's this? ¿Qué es? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks Cogerla. like something larger. A clipboard. Portapapeles. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from Muy it. dañados. They look badly damaged, but you can still make out forms. Y letras es de hombre, ¿vale? Officer, is that your paperwork? ¿Son mis papeles? No, no puede ser. Yes, it is. Look. This plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form. ¿Cómo? O sea, ¿no me he emborrachado yo, sino que me han drogado? ¿O qué? If you don't mind me asking, how did this get in the trash? A ver, fijo que me chafaba en el estilo, ¿no? Tiene cierta cualidad premonitoria. Tal vez necesitase perderlo para dar comienzo al gran desmarramiento de sangre, ¿no? Creo que decidí que no quería seguir siendo policía, así que lo tiré. Alguien de Willen lo tiró a la basura. No sé, soy aburrido. A ver, no me incriminaría mismo. El 4. Boring. Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Be sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemy. A ver. Organized crime or worse. Official notes sometimes contain informants. De acuerdo, eso haré, no decir nada. De acuerdo, eso haré. It would also not hurt to start taking notes on the case. Now, tell me what your eagle eyes see. Or are we finished? A ver. Some items, such as the ledger you found, are interactable.
Go to your inventory. Vale, perfecto. La taza para casa. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man. Una antigüedad. Saffron, only in its social sensibility. Sobre la basura. You've acquired an interactable item. Vale. The container sounds a muffled gong. Vamos a examinar eso, pues. That's one thing off the list. I think we got it all. A ver, objetos interactivos. Interactuar, aquí. El portapapeles en el que... Joder. Portapapeles que encontraste en la basura. Está lleno de notas con una letra de hombre cursiva muy acentuada. Echa un buen vistazo. Tal vez puedas reutilizarlo para tomar notas sobre el caso. Interactuar. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. ¿Algo más? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Okay. It's a metaphor for you. Metáfora de ti. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Se mira el papel It's higiénico. just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. A lo mejor es papel de cocina. Es exactamente igual. If you want it to be kitchen tissue, it's not though. It's toilet paper. Quitárselo. Still wet. The toilet paper. I mean, kitchen tissue. Sorry. Echa a mirar pinza. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached. Pasar el dado por el aluminio. ¿Me haré daño? The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. Señala pegatina. What? That thing. It's the halogen watermark. We use it for adding information to RCM property. Vale. ¿Qué clase de información? It depends. Aside from an anti-counterfeiting stamp, mine has my station number and address. The information varies by date of issue. Ok. How many years you've been on the force? He's thinking. It'll have that. ¿Cómo puedo leerla? Any capable light with the right wavelength will do. Como por ejemplo la linterna. All RCM vehicles have headlights designed to reveal halogen watermarks. Mine too. Ah, faros. This means you can read the watermarks if you just turn the lights. Vale, perfecto. Okay. While a bunch of sodden papers. Ojear los papeles blancos. Sorry sight. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files, commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficient. ¿De qué van? Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51. Vale. This year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are Empezado por no terminado, o sea, no estáis resolviendo ningún caso. undertaken. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. Has tomado 2 casos por semana de promedio. ¿Qué era lo que... ¿Qué era eso de la convención de nombres? Contar las páginas. Tengo que abrir una casa oficial. ¿Hay espacio? There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into... Poner el caso por escrito. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. Crim, ¿tienes un boli? The lieutenant looks at his blue notebook.
Two fat, shiny pens. He is not really saying anything, just standing there. ¿Me das uno? Know that I give this to you with resentment. Que si lo doy, suelta uno de los con resentimiento. Vale. The task you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash. Vale. Eso es bueno. Si nos viene la amnesia podremos leer eso. The wording comes easily. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. Vale. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Tachar las tareas terminadas. Satisfying slash sounds across the paper. Your things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective. ¿Le has puesto nombre al caso? No, actually. Any ideas? Mierda en un palo. El ahorcado. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. Vale. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good Perfecto. name. Estamos de acuerdo todos. Hanged Man. It's good we sorted this out. Abordar el asunto. Perfecto. 2 casos por semana. Es una buena carga de trabajo. Dirá que es barbárica, ¿no? Two complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Pero no estoy seguro de verlos completados. O sea, 2 casos a la semana parece haber sido mi ritmo, teniente. Pero estoy seguro de verlos completados. 2? That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. It was presumptuous of me. Que me va a ser bien. That's okay. We all do, sooner or later. Like a fan of gills, vale. The checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Eso es de la convención de nombres. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are acompañados de un nombre. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show statements. Vale. Yes, all caps. Vaya, y además están escritos en letra mayúscula. Another, the square bullet hole. El muro del otro muro, los asesinatos del agujero de bala cuadrado. ¿Hay más? Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor. Even the rare article free collapse. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. No. Further from your nose now. ¿Ojear los papeles amarillos? In the back, you see thin, translucent copy of paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes. Básicamente estaba mirando lo que tendría que ser su blog de notas oficial que está en la basura. ¿Cómo ha terminado allí? Then rip them from the binder and hand them out. According to 3, the top ¿Qué tipos de formularios hay? conduct fines. The middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. Multas por mala conducta, citaciones a comisaría y autopsias de campo. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Multas por mala conducta. Monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. Citaciones a comisaría. These are quite sinister in turn. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the court, autopsias de campo. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form. Waiting. Perfecto. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers. Interview requests for bad guys. And what delicious power hid within this pathetic mess. You feel better. ¿Qué ha pasado? ¿Me he curado? ¿Qué poder tan delicioso escondió entre este
Patético desorden. Te hace sentir mejor. Ah, por la autoridad. Is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must. Porque es mi habilidad principal, la autoridad. Vale. Mirar el portapapeles. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Ok. Light shimmers on its wet surface. On the back you see ¿De qué color dices? Azul, ¿no? Blue. The blue heart. Don't look into it. El corazón azul. No veis en su interior. Agitar el portapapeles. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Hay un compartimiento oculto. No mires en su interior, creo que sí. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see. ¿Cómo lo abro? With your hands, U4-sized pages hang from the clip screwed to the top of the board. Conectividad. Uf. ¿Oler portapapeles? The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellular. Vamos a intentar abrirlo. Venga, Z, no me falles en esto, ¿eh? Que te veo. ¡Vamos! The two sides of the board appear slightly misaligned, like a drawer that's come off its slides. If you bend the slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Un momento. No sé por qué, pero no quiero hacerlo. Abre, abre. Without resistance or sound, the two panels move against Al final es algo mío, ¿no? compartment is now open. Estará la placa, ¿verdad? Two ticket stubs and a handmade postcard. Mátate, gilipollas. ¿Y esta respuesta aquí tan random? A ver, coge resguardos. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there, too. Las entradas permiten el acceso a un zoológico de Rebacho Este. El acuario cuesta un poco más, pero esto también te permite entrar. ¿Vale? O sea, podemos entrar en el zoológico y en el acuario. Mátate, gilipollas. The words just crossed your mind somehow. ¿A quién iban dirigidas? Who do you think? Coger postal. Thin wax paper has been glued to a piece of cardboard. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. Abrirla. Familiar handwriting lines the inside of the card. Looped, round letters. Mataron a mi mujer. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from someone's handwriting. Porque lo sabemos. Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Z, vas a ser padre. Throw it away, please. Voluntad. Tírala, por favor. Seguir leyendo. Your hand shakes, holding the card. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Me va a petar la cabeza, ¿no? Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon. Seguir leyendo. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. ¿Está muerta? Seguir leyendo. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out. Uy, ¿qué ha pasado? And the blood sucked out of your
head, everything around you gets dark. Smoke. You feel the ledger slip from your hand. Me cae de la mano. No, no. Hold on. ¡Aguanta! To what? There's nothing. ¿He muerto? Detective, is everything all right? Cae redondo. ¿Morí? Tengo que comenzar. There is nothing. No hay nada. Again. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Quedarte ahí desmayado. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal ganglia. ¿Quién es ese? That's me. Blue eyes, that's me. Qué paz. Is it? The world is gone. You are no longer reacting to outward stimuli. ¿Qué me ha pasado? ¿He colapsado? A bitter, caustic sense of loss remains. Even in the darkness, great sorrows slip in the water. Sí, quiero de eso. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it the shadow. Because it's always there. Luto blanco. Idea nueva. Era lo del hecho algo él. ¿Dónde está camino de viajero? ¿Dónde está camino de viajero? There is no Voyager road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. It's all on pause. Era lo del hecho algo él. Bloated corpse of the past resurfacing. No, era algo precioso. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Vale. Basta quedarte tendido quieto. You think they would let you? Until you disintegrate into biomolecule? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Me está examinando el Woden. No voy a volver. ¿Qué es esto? Está frío. Yes, they're pouring something on you. It's in you. Que me están tirando algo encima, dice. It's delicious. Uf. Percepción. Delicioso. Glowing lights on a dashboard emerge out of nothingness. ¿Dónde estoy? In the upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket, the air is thick with leatherworks and heavy. Pensaba que me he caído por el olor. Drink. Bebáis agua. Beber. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. Vale. Drink. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? ¿Cómo? ¿No puedo vivir solo de alcohol? Form of hydration. Beber. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. Me cae bien. What happened? Eso mismo iba a preguntarte yo. Entré en contacto con las ruinas carbonizadas del pasado, teniente. Concluir. Estaba deshidratado. No volverá a pasar. Concluir. Yo, va, a la mierda. Empezar a salir del carruaje motorizado. Va, pues. You were reading your paperwork. Then you passed out. I carried you to my kinema to take you to the hospital. Then you came to. ¿Cuánto llevo tiempo en concepto? 10 minutes, maybe.
10 minutos, vale. Digo ¿no? Entré en contacto con las ruinas carbonizadas del pasado. That does sometimes happen. You dropped this. Are you okay to proceed? Resolvamos este caso. Good. Adelante, ¿vale? The ledger of failure and hatred is a special item that can be used both as an interactable and a tool equipped in your held slot for skill bonuses. Find it under the tools tab in your inventory. El portapapeles del odio y el frasco es un objeto especial. A ver. Herramientas. Linterna. Cortapernos. Palanca. Y con esto pierdo autoridad. ¿Por qué? Interactuar. Comportamiento oculto lo dejamos cerrados. Vamos a ver si hacemos esto. Qué mal. Me pide lógica este. Este no me da lógica, ¿no? Pero esto, claro, me quita autoridad. No quiero eso. Contenedores cerrados. Palanca. Cortaperno, ¿vale? Y linterna. Vale. Y tengo para interactuar objetos, ropa. ¿Tengo algo más? No. Y aquí me falta algo. Interactuar. It's just a racist mug. What's there to read here? Not much. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken... Esta estancia es un ejemplo de perjuicio. Voy a rastrear, a ver. Esta taza es un ejemplo de perjuicio. Voy a usarla como ejemplo de lo que no se debe hacer. Voy a restregarle esto a la cara de cada comerciante que encuentre y decirles: esta es tu estúpida ideología. La taza sería útil. Denunciándola puedo ganar crédito político para enmascarar mi mala praxis. Es decir, fraude y malversación de fondos. Mentira. Esta taza no debería estar en la basura. No es más que una taza graciosa. ¿Es que nadie tiene sentido del humor? Esta taza es un ejemplo de perjuicio. But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering? It's just a racist mud, but it will not. Vale. Aquí tenemos las cosas que hacer, ¿no? Tareas. 8.000 alta. Pagar. A ver. Vale. Pero esto no me ha dejado hacerlo, ¿no? Pégate un lingotazo. Nope. Encuentra tu placa. Encuentra tu arma. Vale. Vale, perfecto. ¿Y esto qué es? El ludo blanco. ¿Tengo que hacer esto? Claro, pero esto me quita uno de autoridad. O sea, que me quiten autoridad no es bueno, ¿no? Dilema, conclusión. Pero supongo que tendré que hacerlo en algún momento. Bueno, en todo caso, gente, ya llevo no sé cuánto rato. Hostia, es que se me ha pasado volando el tiempo en este juego. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 2 horas y media. Nada, gente. Lo dejamos aquí. Faltaría más. Vamos a seguir mañana clarísimamente. Cuídense.